María Chen siempre se sintió atraída por el hombre sin hogar que la salvó de unos atracadores en aquella fría noche de Seattle. A pesar de los prejuicios de la sociedad, siguió a su corazón y aceptó casarse con él. Mientras los susurros y las risitas llenaban la recepción de su boda, David se levantó, con las manos temblorosas, sosteniendo un sobre desgastado que había llevado consigo durante 15 años. Cuando empezó a hablar, la sala se quedó en silencio. Lo que reveló a continuación dejó a todos los invitados llorando y cambió la vida de María para siempre. Las calles del centro de Seattle pueden ser peligrosas al anochecer. María Chen lo sabía, pero como enfermera que trabajaba en turnos de noche en el hospital, no tenía más remedio que caminar a casa esa tarde de otoño. Las farolas proyectaban largas sombras y sus pasos resonaban en los edificios vacíos. El sonido de unos pasos rápidos detrás de ella hizo que su corazón se acelerara. Antes de que pudiera reaccionar, dos hombres se le acercaron, exigiéndole su bolso. María agarró su bolso con fuerza, paralizada por el miedo. En ese momento de terror, una figura emergió de la oscuridad. El hombre que apareció era claramente un indigente, vestido con capas de ropa gastada. Pero había algo en su forma de comportarse, una dignidad silenciosa, que hizo que los atracadores dudaran. Sin decir una palabra, se colocó entre María y sus atacantes. Los aspirantes a ladrones intercambiaron miradas antes de retirarse rápidamente entre las sombras. Las manos de María todavía temblaban cuando se giró para agradecer a su Salvador. A pesar de su aspecto desgastado, sus ojos tenían una dulzura que la tranquilizó de inmediato. Se enteró de que se llamaba David, e insistió en invitarle a un café en un restaurante cercano para mostrarle su gratitud. Lo que se suponía que sería un rápido agradecimiento se convirtió en horas de conversación. David hablaba con una elocuencia que la sorprendió, compartiendo historias de su vida en la calle, mientras evitaba cuidadosamente los detalles de cómo había terminado allí. Mencionó un accidente años atrás que le dejó con una pérdida de memoria significativa, pero la forma en que lo describió parecía distante, como si estuviera contando la historia de otra persona. María se sintió atraída a volver a esa misma zona del centro. Le llevaba a David comida caliente y café, pasando sus descansos sentada con él en un banco del pequeño parque donde él solía quedarse. A pesar de tener tan poco, siempre compartía la comida que tenía con otras personas sin hogar de la zona. Su amabilidad la conmovió profundamente. El día que María les contó a sus padres sobre David, el ambiente cómodo de su exitoso restaurante chino se hizo añicos. Su madre dejó caer un plato en estado de shock, mientras que el rostro de su padre se ensombreció con decepción. No podían entender cómo su hija, una respetada enfermera con un futuro prometedor, podía tirarlo todo por la borda por alguien que vivía en la calle. Su reacción fue solo el principio. La noticia se extendió rápidamente por su comunidad tan unida. Amigos que conocían a María desde la infancia empezaron a evitarla. Sus compañeros del hospital susurraban a sus espaldas. Pero algo dentro de María sabía que valía la pena luchar por esta conexión con David. Tal vez era la forma en que podía citar a Shakespeare mientras la ayudaba a cuidar su pequeño jardín, o cómo recordaba cada detalle de sus conversaciones, incluso aunque su propio pasado seguía siendo un misterio. Había una familiaridad inexplicable en él que María no podía ignorar, como una palabra en la punta de la lengua. Cuando David le propuso matrimonio, lo hizo con un anillo hecho de un trozo de cristal de mar que había pulido. María dijo que sí sin dudarlo, incluso preparándose para la tormenta que se avecinaba. Sus padres amenazaron con repudiarla, pero finalmente accedieron a asistir a la boda, aunque solo fuera para guardar las apariencias en su comunidad. El día de la boda llegó con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. David estaba en el altar con un traje prestado que no le quedaba bien, con las manos limpias pero con las marcas permanentes de la vida en la calle. Susurros y risas mal disimuladas recorrían la multitud mientras el padre de María la acompañaba al altar, con el rostro como una máscara de vergüenza apenas contenida. La sala se quedó en silencio cuando él empezó a hablar. Su voz, normalmente tan firme, temblaba de emoción mientras explicaba que, al intentar escribir sus votos, algo se había removido en su memoria.
El sobre que sostenía había estado en su bolsillo cuando lo encontraron después de su accidente hacía 15 años. La mayor parte de su contenido estaba destruido por el agua, pero un nombre seguía siendo legible: Maria Chen. Mientras David seguía hablando, María palideció. Describió un día de verano en el lago Washington cuando ambos tenían 12 años. María estaba nadando cuando la atrapó una corriente inesperada. David, que estaba cerca con su familia, se había lanzado al agua para salvarla. El impacto de golpearse la cabeza durante el rescate le había causado la pérdida de memoria. La revelación conmocionó a todos los presentes, pero David no había terminado. Con lágrimas corriendo por su rostro, reveló que sus padres habían sido amigos íntimos de los Chen. Habían pasado años buscando a su hijo, visitando repetidamente el lago donde ocurrió el accidente. Durante una de esas búsquedas, con un tiempo tormentoso, su coche se salió de la carretera. Ninguno de los dos sobrevivió. Los padres de María se quedaron paralizados al caer en la cuenta. Los recuerdos volvieron a inundarlos. Barbacoas de verano con la familia de David, celebraciones conjuntas del Año Nuevo chino, la devastadora noticia del accidente de sus amigos. Todo este tiempo, el hijo por el que habían llorado, había estado viviendo a pocas manzanas de su restaurante. Rápidamente recuperaron viejas fotos familiares de la casa de los Chen que estaba cerca. La sala se quedó en completo silencio mientras las hacían circular, mostrando a un joven David con los mismos ojos dulces, junto a María en varias reuniones familiares. Incluso sin sus recuerdos, alguna fuerza lo había mantenido en el mismo barrio, inconscientemente atraído por la conexión que había perdido. Los invitados a la boda que se habían reído antes, ahora se secaban las lágrimas. La historia de cómo David había salvado a María 2 veces, una de niño y otra de los atracadores, sin siquiera saber su historia compartida, conmovió a todos los presentes. Su regalo de boda no fue solo la verdad sobre su identidad, sino la restauración de un vínculo que había sobrevivido a pesar de las increíbles adversidades. El padre de María, que apenas había mirado a David en todo el día, ahora lo abrazaba como al hijo de su amigo perdido hacía mucho tiempo. Su madre no podía dejar de llorar mientras le tomaba la cara a David entre las manos, viendo en sus rasgos al chico que había conocido hacía tantos años. La recepción se transformó de una ocasión marcada por los prejuicios en una celebración de un regreso a casa extraordinario. Al final, esta boda demostró que algunas conexiones son más profundas que la memoria, sobreviviendo a años de separación y pérdida. La historia de David y María no era solo la de dos personas que encontraban el amor, sino la de la curación de viejas heridas, la reunión de familias rotas y la prueba de que a veces el corazón recuerda lo que la mente olvida. ¿Y tú, crees que algunas conexiones están realmente destinadas a reencontrarse, sin importar los obstáculos que se interpongan en su camino?